Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el Reverendo Mesías en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esta palabra cambiará su vida. Bienvenidos a la casa de Dios. Qué gusto recibirlos. Tome su asiento por gentileza. Bendiciones a todos ustedes, a aquellos que son de esta casa, aquellos que siempre nos visitan, los que estén por primera vez. Todos ustedes sean muy, pero muy bendecidos en el nombre de Jesús. No creemos en coincidencias, creemos en conexiones divinas. Y si Dios nos está conectando esta noche es porque Él ha decidido realizar algo poderoso en su vida. Y cuando Dios decide obrar, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Amén. Nosotros estamos haciendo una serie que empezamos a entender una manera como el enemigo trabaja. La Biblia presenta figuras para entender cómo trabaja, cómo opera el enemigo. San Juan 10:10 habla sobre el enemigo como un ladrón. Ladrón es una figura para que usted entienda que a veces el diablo lo único que él va a hacer es acercarse sin que usted se dé cuenta para quitarle algo que a usted le es valioso. Hurtar es diferente de robar. El ladrón vino para hurtar. Robo es donde hay violencia, forcejeo, jala, jala, empuja, empuja. Hurto es aquello que acontece solapadamente, sin que usted se dé cuenta. Cuando usted mira, ¿dónde está mi cartera? Y mi teléfono simplesmente desapareció. A veces el enemigo actúa así. Él se acerca sin que usted se dé cuenta. Y usted solo sabe que él se acercó cuando usted se da cuenta de que aquello que estaba en su vida ya no está. La Biblia habla sobre él como un león. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Un león es diferente de un ladrón. Un león no viene a quitarle algo a usted. Es un ataque frontal contra usted. No es algo tuyo siendo atacado. Es usted siendo atacado. Es usted perdiendo. Es usted sufriendo. Es aquella opresión. Es aquella depresión. Es aquella cosa que está afectando su vida. En estos viernes nosotros estamos estudiando sobre el cazador, que también es una forma como el enemigo se manifiesta. El cazador no quiere quitar algo necesariamente o destruir necesariamente a quien él está cazando. Lo único que quiere el cazador es tener a aquella persona bajo su poder. El cazador quiere tener la vida de una persona bajo su poder. Y el cazador hace trampas para mantener una persona atada. Estas trampas son los lazos. Dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 26. Y usted puede leer conmigo por aquí. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos, presos, atados a voluntad de él. Una vez que la persona cayó en el lazo del diablo, es la voluntad del cazador la que prevalece. Quien cae en el lazo queda sometido no a la voluntad de la persona, no a la voluntad de Dios, la voluntad del enemigo. Es la voluntad de él la que prevalece. Y hay gente que está viviendo una vida que dice: yo no quería vivir así. Usted no lo quiere, Dios tampoco quiere que usted viva así. Pero hay gente que cayó en el lazo del cazador. Y una vez que usted cae en el lazo, es la voluntad del cazador que prevalece. ¿Cómo podemos vencer esta adversidad? El Salmo capítulo 124 versículo 7 dice lo siguiente: nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Ok, para ser libre del cazador hay que romper el lazo. Hemos hablado sobre el lazo del desánimo. Hay que romperlo para que usted sea libre. Hemos hablado sobre el lazo de la ofensa. Hemos hablado sobre el lazo de la falta de conocimiento. Hemos hablado la semana pasada sobre el lazo del mal tiempo. Y es que el mal tiempo puede convertirse en un lazo. Hablamos sobre tempestades, sequías y la densa niebla. Hoy nosotros vamos a seguir rompiendo lazos. Y a lo mejor hay un lazo de incredulidad sobre una persona de tu familia, un lazo de adicción al alcoholismo, al juego, al cigarrillo, un lazo de enfermedad, un lazo de escasez,
hoy se rompe este lazo para que usted y su casa sean libres. ¿Cuál es el lazo? Hasta ahora fue un repaso, por eso fue un poquito rápido. ¿Cuál es el lazo que vamos a romper en el día de hoy? Provérbios capítulo 6. E aqui, se usted começa a acompanhar comigo, Provérbios capítulo 6, versículo 2. Este é o laço que vamos a romper em el dia de hoje. Provérbios capítulo 6, versículo 2 diz o seguinte: te has enlaçado com as palavras de tu boca e has quedado preso em los dichos de tus lábios. Há pessoas que podem quedar atadas, presas por las palavras de la boca, por los dichos de los lábios, e há muita gente que quedou cautiva, caiu em laço, está presa por palavras, por dichos. Por isso, o título da prédica de hoje é Profeta ou Agoreiro? Diga comigo, profeta ou agoreiro? Pergunta a pessoa a tu costado, profeta ou agoreiro? Quem é você? ¿Ah? Mira, te has enlaçado com as palavras. Alguém dijo, bom, quando eu não sei que é agoreiro, eu vou pelo profeta. Já. Vamos assim, porque aí não há pérdida, verdade? Ok, te has enlaçado com as palavras de tu boca e has quedado preso em los dichos de tus lábios. Cuidado com palavras, cuidado com dichos, cuidado com lo que hablan, cuidado com lo que hablas, porque esto pode volver-se um laço em sua vida. Profeta ou agoreiro? Vamos conhecerlos. Deuteronômio capítulo 18, versículo 14. Porque estas nações que vas a heredar, a agoreros e a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Sabe lo que está diciendo este versículo? Dios no quiere que usted escuche a agoreros. Dios no quiere que usted preste su oído a agoreros. Hay palabras que se vuelven un lazo. Hay dichos de los labios que se convierten en un lazo. Dios no quiere que usted escuche a agoreros. Porque cuando la Biblia dice, a ti no te ha permitido esto, el Señor tu Dios, no te permito que escuches a agoreros. Bueno, si la Biblia dice esto, es porque ellos están hablando. Los agoreros estaban hablando y los agoreros no dejaron de hablar hasta los días de hoy. Pero usted no tiene que prestar su oído a agoreros. ¿Qué es un agorero, reverendo? Bueno, un agorero era una especie de la misma categoría de los adivinos. Pero el agorero tenía por característica predecir el futuro. Era alguien que predecía el futuro por la observación de las cosas. Entonces el agorero miraba algo, viene una ventanilla. Ahí el agorero miraba los movimientos de las hojas en los árboles, y por mirar aquello, el agorero predecía el futuro. El agorero es alguien que predice el futuro por la observación de las cosas. Él mira y él dice lo que va a pasar. Él mira las circunstancias, él mira el cuadro actual, él mira lo que está pasando y él trata de predecir el futuro. A causa de lo que estoy viendo, es esto lo que va a pasar. En los días de hoy, agorero es lo mismo. Él mira las circunstancias de tu vida y él trata de predecir tu futuro. El agorero es más o menos así, ¿sabe? Oye, cuéntame, ¿cómo va tu matrimonio? Ay, la verdad es que allá las cosas se enfriaron bastantes.
No, la persona hablando, mira, mi matrimonio enfrió bastante, mi pareja cambió mucho. Ahí el agorero hace así, ó. Ya lo vi. Eso quiere decir que tiene otra. ¿Ves? El agorero, él mira y él profetiza, él mira y él predice. Él mira y él trata de predecir el futuro. Dime cómo está. No, la verdad es que, no sé, estamos sin hablar una semana entera. Yo ya sé. ¿Cómo que ya sabes? No, ya lo sé. Esto no va a funcionar. Esto ya está cerca del fin. El agorero es así. Él agarra una mujer soltera, comienza a conversar. Oye, no, y la mujer dice, no, sabe, yo quiero casarme, yo quiero construir mi vida sentimental. El agorero le dice así, ¿cuántos años tienes? Dime. Ah, yo pasé de los 45. Ah, salió la noticia que van a comenzar las redadas, que van a comenzar a sacar gente. Ay, no le hable al agorero. Porque el agorero ve las noticias. Y el agorero te llama. ¿Qué tal? Oh, don agorero, ¿por qué me llama? Para despedirme. ¿Por qué despedir? ¿Por qué te van a llevar este fin de semana? ¡Y pobre María! Ya lo vi todo. ¿Me están entendiendo quiénes son los agoreros? El agorero mira la cantidad de dinero que usted tiene y él dice, ¿cómo dice el agorero? No te va a alcanzar, no te va a funcionar, no va a dar. El agorero es aquel que está hablando lo que va a suceder en el futuro y él está hablando esto por las cosas que él está viendo. Dios no te permite escuchar a agoreros. Porque cuando usted comienza a escuchar a agoreros, usted comienza a caer en un lazo. Dios no quiere que usted preste oído a agoreros. Y ellos siguen tratando de decir. El agorero va a mirar a tu hijo y va a tratar de predecir el futuro de tu hijo. ¿Ese es tu hijo? Sí, ese es mi hijo. No tiene futuro, dijo alguien. Eso no está difícil. ¿Ves? ¿Me están entendiendo quién es el agorero? Déjame preguntarle, ¿usted ya conoció alguna vez a algún agorero por si acaso? ¿Ah? Dios no te quiere escuchando a agoreros. El agorero lo único que él hace es mirar lo que hay. ¿Qué te dijo? Dime lo que te dijo. Ay, dijo que nunca más quiere verme. Él no mira otra cosa. Él mira lo que hay. Déjame poner algunas situaciones y tratemos de preguntarle al agorero qué es lo que va a pasar. ¿Puedes ponerme el siguiente versículo, por favor? Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Preguntemos al agorero. Agorero, ¿va a alcanzar? Ah, no, mira, dime, ¿cuánto tienes? Tengo 5 panes y 2 peces. ¿Cuánta gente para comer? 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Qué va a decir el agorero? Ya mejor vete. Vete y busca comida en otra parte. Mira, había mucha gente ahí y Jesús dijo, siente la gente de 100 en 100, de 50 en 50. Ahí los discípulos comienzan a ordenar a las personas. Mira, vamos a hacer grupo. ¿Para qué? Usted sabe que la gente no es simple, ¿no? Si alguien viene ahora y te dice así, mira, yo quiero que tú te sientes del otro lado, usted va a decir, ¿por qué? Usted sabe que la gente no es fácil, ¿verdad? Uno le dice a alguien, mira, siéntate más adelantito. ¿Y por qué? ¿Ah? ¿No puedo sentar aquí? Habla Dios. ¿Ah? Entonces, los discípulos dicen así, siéntense en grupo de 50. Siempre hay que... ¿Y por qué? No, porque les vamos a dar de comer. Ah, está bien.
Ellos comienzan a buscar la comida, ¿no? Debe ser un buffet ahí escondido. En medio de un grupo de 50 o de 100, siempre hay un agorero que comienza a decir: por favor, ¿acaso usted cree que habrá comida para todo el mundo? Mira, nosotros estamos en el último grupo. Eso no va a pasar del primer grupo. ¿Por qué nos pusieron en el último grupo? ¿Es? Porque nosotros somos inferiores a los otros, los buenos. No, aquí hay una corrupción. Los que dieron propina, a eso están en el primer grupo, ¿ves? Nosotros, donde nos pusimos, siempre hay un agorero. ¿Y sabe lo que hace el agorero? El agorero te saca del grupo. ¿Sabe qué? Nos vamos. No va a alcanzar, no va a dar. Usted viene a luchar por su matrimonio, usted viene a luchar por sus finanzas, y entonces el agorero comienza a decir: olvídate, no va a llegar a ti, tu esposa, tú sabes que ese hombre no va a cambiar, tú sabes que esta persona no va a cambiar, tú sabes, mira, tú estás viendo, mira nomás, mira, abre tus ojos, pisa tierra, mira la realidad. El agorero es así, pero a nosotros no nos está permitido escuchar a agoreros, no podemos callarlos. Pero el agorero no es quien determina tu futuro, el agorero no es quien ministra tu vida. No haga caso a los agoreros. Siguiente versículo, por favor. Usted sabe si ellos comieron o no. Todos los grupos de 150 comieron y quedaron saciados, y aún sobró. ¿Sabes qué? Usted vino aquí con hambre, usted vino aquí con una necesidad. Dios te da palabra, usted queda feliz, pero usted sigue con un problema. Y Jesús dice: yo no lo voy a despedir hasta suplir todas las necesidades de él, hasta suplir todas las necesidades de ella. No le voy a dar solo paz, le voy a sanar, le voy a liberar, voy a restaurar la familia, voy a levantar las finanzas. Yo lo voy a hacer todo. Marcos capítulo 5 versículo 23. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está, pregúntale al agorero, está agonizando. Qué pena decirte, pero te tengo que decir, de hoy no amanece. ¿Cuánta gente llega con una relación agonizando? Y el agorero va a estar hablando, el agorero va a estar tratando de ministrar, el agorero seguirá hablando. Es una voz audible, es una voz inaudible, pero el agorero está siempre buscando la manera de hablar. Y mira lo que dice Dios a su pueblo: si usted es pueblo mío, yo no te permito escuchar a los agoreros. Siguiente versículo, por favor. San Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias. Eso hace el agorero. El agorero mira la apariencia del asunto y trata de predecir el futuro. No se juzga por las apariencias. Las cosas nunca terminan como parece. Pareciera que 5 panes y 2 peces no iba a alcanzar. Pareciera que era demasiadamente tarde para la hija de Jairo. Pareciera que la barca se iba a hundir. Pareciera que Jesús estaría muerto para siempre. Las cosas nunca terminaron como parece. Las cosas van a terminar como Dios dijo. Lo que Dios dijo es esto lo que va a suceder. Lo que Dios dijo es esto lo que va a pasar. No importa lo que esté hablando, lo que esté diciendo el agorero. Aquello que Dios te dijo, que te dijo Dios, es esto lo que va a pasar. Profeta o agorero. Usted ya sabe quién es el agorero. Vayamos a ver el profeta. Ezequiel capítulo 37 versículo 4. Me dijo entonces, Ezequiel, vale la pena la consideración de este mensaje, porque en el versículo 3, puedes ponerme el 3 para leer el 3 primero. Me dijo, usted sabe que Dios llevó a Ezequiel en un valle de huesos que estaba seco. Eran muchos huesos y los huesos estaban sequísimos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Pregúntale al agorero. Siempre hay una pregunta interna. Usted tiene una pregunta dentro de usted. Usted llega aquí hoy con una pregunta. ¿Será que vale la pena? ¿Será que yo debo continuar? A lo mejor no es para mí. A lo mejor yo estoy insistiendo en algo. Todos ustedes llegan aquí con una pregunta hoy.
y el agorero está loco por responderte. El agorero está loco para ser la voz que guía tu vida. Yo no te permito que escuches agoreros. Si hay una pregunta, debemos preguntar a aquel que sabe. El profeta dijo: Señor, tú lo sabes. Primera carta de San Juan 3:20 dice: si nuestro corazón nos condena, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Esta pregunta que usted tiene dentro de usted no puede ser respondida por agoreros. Y aun cuando usted no les pida una respuesta, ellos van a estar hablando. Yo no te permito que escuches agoreros. Versículo 4. Ahí. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Diga conmigo: profetiza. El título es profeta o agorero. Profeta es aquel que profetiza. Profetizar es traer la profecía. ¿Qué cosa es profecía? Porque yo estoy diciendo profeta o agorero. El agorero yo sé que es los muchachos del... Eso usted ya sabe que usted no les puede escuchar, porque ellos solo están mirando las circunstancias. Y Dios te dijo que usted no juzga por las apariencias. Si usted está a punto de desistir por lo que usted está viendo, usted se volvió un agorero. Y por las palabras de tu boca, por los dichos de tus labios, quedaste atado. Hay que romper este lazo. Agorero, no. El profeta profetiza. ¿Y qué es eso de la profecía? Vamos allá, el siguiente versículo, por favor. 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra nos está diciendo que es la profecía. Y yo voy a tratar de transformar este versículo en las palabras más sencillas, porque yo necesito que usted salga de aquí hoy profetizando. ¿Ok? Vamos a entenderlo, vamos a entenderlo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Inspiración es cuando Dios habla a través del hombre. Profetizar es declarar el futuro, es establecer el futuro por inspiración divina. Profetizar es declarar lo que va a suceder la otra semana por inspiración de Dios, no por lo que yo estoy viendo. A la otra semana yo cierro todo. La otra semana yo pierdo el departamento, yo pierdo la casa. La otra semana se me termina con todas las cosas. No, profecía es ministrar, declarar, establecer el futuro por una inspiración de Dios. Inspiración quiere decir que es Dios quien está hablando a través de aquella persona. Profetizar no es hablar lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo deseo. La semana que viene yo voy a tener $2,000. Yo estoy hablando lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Eso no es profecía. Eso es tu voluntad. Y la profecía no se trata de voluntad humana. Vamos a traducir esto. Profetizar es decir lo que Dios dice. Profetizar es decir lo que Dios dice. Es hablar lo que Dios habla. Es ministrar, declarar el futuro, hablando lo que Dios está hablando sobre mi futuro. Diga conmigo: profetizar es decir lo que Dios dice. Profetizar es lanzar sobre algo, lanzar sobre alguien una palabra de Dios. Esto es profetizar. Por esto, allá en Ezequiel, Dios le dijo al profeta: usted va a profetizar. Diga, huesos secos, oíd la palabra de Jehová.
Dios le va a decir al profeta todo lo que él tiene que decir. Profetizar es decir lo que Dios dice, no es decir lo que yo estoy viendo. No es hablar conforme mis circunstancias. No es volverme un agorero. Profetizar es decir lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios sobre tu hijo? Que él se va a perder, que a lo mejor nunca se arregla, que siempre será un problema. ¿Qué dice Dios de tu hijo? ¿No dice Dios que tu hijo es herencia de Jehová? Entonces profetiza. Profetizar es decir lo que Dios dice. Aquí está la herencia de Jehová. ¿Qué dice Dios sobre el amor? El amor se acabó. ¿Eso es profeta o agorero? Se acabó el amor. Porque el agorero está viendo ahí que ellos no se hablan. El agorero está viendo que ellos discuten. Aí el agorero saca su conclusión. Y la conclusión, se acabó el amor. Eso es ser agorero. ¿Qué dice Dios sobre el amor? ¿Ah? ¿Qué dice Dios sobre el amor? Que el amor nunca, puedes hablar más fuerte, el amor nunca. Ahí su matrimonio es un desierto, su matrimonio es un valle de huesos secos, y usted puede comenzar a escuchar agoreros y decir: mi pareja no va a cambiar, eso no va a funcionar, nunca vamos a entendernos, nunca va a haber amor. Usted puede ser un profeta y usted puede levantarse y decir: aquí el amor nunca deja de ser. Lo que Dios ha unido, aquí nadie lo va a separar. Somos creación de Dios, fuimos unidos por el Señor. Oye, profetiza. Profetizar es decir lo que Dios dice. No me va a alcanzar. No es eso lo que Dios dice. Él dice que Él es mi pastor y que a mí nada me faltará. Él dice que Él suplirá todo. Profetiza. Usted tiene que profetizar. Es esta palabra la que guía tu vida, la que moldea tu vida. Imposible. Eso es palabra de agorero. Imposible. Es alguien que miró la situación, sumó 2 más 2, ya, imposible. Agorero. Está hablando según lo que ve, según lo que les consta. No escuche, agorero. Lo que Dios me está diciendo esta noche es: profetiza. Tú tienes que encarar tu situación y tú tienes que profetizar. Si usted comienza a profetizar, el cazador no va a atrapar su alma en palabras o en dichos de labios. Cuando usted entre en su casa hoy, no comience a hablar según lo que usted está viendo. Aquí no cambió nada. Eso aquí es un infierno. Yo no soporto más. Cualquier día de esos me voy. Tremendo agorero me saliste. Cuando usted entra en su casa hoy, comience a profetizar. Esta familia ha sido comprada y remida por la sangre de Cristo. Esta casa pertenece al Señor. Él es el dueño de todo. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu pertenece a Él y pertenece por derecho. Satanás, tú no tienes autoridad ninguna en esta casa. Tú no tienes autoridad ninguna sobre mi cónyuge. Profetiza. Vamos a volver a Ezequiel capítulo 37, versículo 7 ahora. Siguiente versículo, por favor. Profetiza. 1 Corintios 14, 31. Mira. Porque podéis profetizar todos. ¿Quiénes pueden profetizar? Todos. Profetiza. Mira. Y profetiza. Mira. Y diga lo que dice Dios sobre eso. No caiga más en el lazo de los dichos de los labios del agorero. No, ahora usted va a ver cómo te van a sacar de este país. Yo vine aquí por una palabra del Señor. El Señor me trajo hasta aquí. Dice la Escritura que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Entonces, ¿sabe lo que digo yo? No voy a ser avergonzado esta semana, no voy a ser avergonzado este mes, no voy a ser avergonzado este año. En este momento yo estoy profetizando. Estoy diciendo lo que dice Dios. Profetiza. Di lo que Dios dice. Habla lo que Dios habla. Mi marido no vale nada. Mi mujer es un problema. Tremenda agorera es usted.
E por isso você está preso. E por isso você não despega como Deus quer que você despegue. Porque você tem que romper este laço, sendo profeta desta casa, sendo profeta desta família. E profeta não é aquele que, eu tive sonho, eu tive uma coisa. Não, profetizar é dizer o que Deus disse. Lo que Deus disse, você declara. Agora sim, vamos a ver. El hombre começou a decir lo que Dios decía. Siguiente versículo, por favor. Ezequiel 37:7. Profetizé, pues, como me fue mandado. Fue eso lo que él hizo. Él profetizó. Había un tremendo valle de huesos secos, puros huesos. Y hay gente, hermano, que cuando está en medio de un valle de huesos, todo lo que quiere hacer es lamentar, es llorar, es decir, es terrible, es horrible, es espantoso como estoy viviendo, cómo están las cosas. Wow. Profetiza. El hombre comenzó a profetizar. Dios decía y él repetía. Cuando él comenzó a profetizar, hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Cuando usted comience a profetizar y se mantenga profetizando, el poder de Dios entrará en acción, porque la palabra de Dios llama a la existencia aquello que no hay. Cuando usted comienza a decir lo que dice Dios está en tu boca, pero es palabra de Dios, sale de tu boca, pero es palabra de Él, y comienza a traer la existencia. Comienza un pequeño ruido, de acá un poco acontece un temblor, de acá un poco todo vuelve a su lugar. Yo sé que tú estás preocupado, yo sé que los agoreros te están rodeando, pero profetiza, porque todo volverá al lugar donde tiene que estar. Vamos a dar un aplauso a Jesús, porque a alguien le estoy hablando de parte de Dios. Profetiza y todo vuelve a su lugar. Profetiza, profetiza, di lo que yo dije. Mientras profetizaba, mientras yo decía, mientras yo declaraba la palabra de Dios. Versículo 10. ¿Qué pasó con aquel valle de huesos secos? Y profeticé como me había mandado. No era cosa de la cabeza del profeta, no era el deseo del profeta. El profeta solo estaba hablando lo que habla Dios. Y la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es eficaz. Pasan los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es el martillo que desmenuza la peña, que desmenuza la roca. Profetiza. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Yo sigo siendo Dios, soberano sobre tu vida. Solamente declara mi palabra, y mi poder se va a manifestar en tu valle, en tu desierto, en tu hijo, en tu casa, en tu matrimonio. El agorero es el asesino de los profetas. Por eso Dios dice: yo no te permito que escuches agoreros, porque el agorero es un espíritu asesino de la profecía. Eso que yo dije es fuerte. Cuando usted comienza a permitir que las palabras de tu boca comiencen a volverse palabras que hablan simplemente de lo que hay y no de lo que Dios dice, el mover termina. Mientras yo profetizaba, había un ruido. Y si hay un ruido, viene un temblor. Escúcheme bien una cosa. Usted vio un ruidito ahí. Usted vio un ruidito. Si usted escuchó un ruidito allá en tu casa, en tu familia, en tu relación, esto quiere decir que Dios comenzó la obra. Ahora usted puede dar esto por sentado, porque Dios nunca deja nada por la mitad. Lo que Él comenzó, Él va a terminar. Cuando usted entró por esta puerta hoy, Dios estaba comenzando una obra en su vida. Dios me mandó profetizar sobre su vida esta noche. Usted, pastor, solo profetiza, porque soy yo quien los va a levantar, soy yo quien los va a poner de pie, soy yo quien va a hacer esta obra. Dile a la persona a tu costado: profetiza. Di lo que dice Dios. Yo quiero profetizar sobre su vida. Yo, en el nombre de Jesús, quiero profetizar sobre su vida esta noche. Y la profecía que yo quiero profetizar en tu vida está aquí en Isaías. Si me puedes poner, por favor,
capítulo 65, versículo 23. En el nombre de Jesús, yo profetizo sobre su vida que usted no trabaja en vano, usted no ora en vano, usted no vino en vano aquí esta noche. Usted es un bendito del Señor, tu linaje es bendito del Señor, tus descendientes son benditos del Señor. Usted no trabaja en vano. Y mientras yo estoy hablando, hay un ruido de Dios sobre tu vida, hay un temblor de Dios sobre tu casa, porque yo digo, tu oración, tu fe, tu trabajo no son vanos. Déjame seguir profetizando sobre su vida. Versículo 21. ¿Están entendiendo que es profecía? ¿Están entendiendo que es profecía? Profetizar es decir lo que Dios dice, es hablar lo que viene sobre tu vida por inspiración. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. 22. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Usted no construyó una familia para que Satanás venga a apropiarse de ella. Lo que usted sembró, usted lo va a cosechar y usted lo va a disfrutar. Lo que usted está construyendo, usted lo va a vivir y usted lo va a disfrutar, porque su trabajo no es en vano. Eso no es palabra mía, eso es palabra de Dios, eso es profecía sobre tu vida. No trabajas en vano. Te estoy respondiendo la pregunta: ¿será que vale la pena? ¿Será que debo continuar? ¿Debo insistir por esta persona, por esta relación? ¿Debo insistir en esta situación de mi vida? Usted no trabaja en vano. Usted no trabaja en vano. Estoy profetizando sobre su vida. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No va a faltar nada sobre su casa, sobre su vida, sobre este hijo tuyo. No va a faltar nada. El Espíritu de Dios lo está levantando esta noche. Oh, wow. Vamos a aplaudir al Señor. Profeta o agorero, es solo escuchar lo que Él está diciendo y usted rápidamente va a saber quién es el que te está hablando. Pero hay algo bueno de los agoreros. ¿Cómo hay algo bueno de los agoreros? Sí, hay algo bueno, y yo dejé para el final. Si usted ya escuchó un agorero hablando, y sí, ya los escuchamos, yo tengo una buena noticia para usted. Y aquí vamos a terminar. Isaías capítulo 44. Usted ve que todo lo que yo te digo es en la Biblia. Usted ve que aquí no hay cosa humana. Usted ve que todo lo que estamos viendo es palabra de Dios. Isaías 44, 25. Dios dice lo siguiente: que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros. ¿Sabe lo que Dios te está diciendo? Lo que el agorero dijo sobre tu casa, oh, yo lo voy a enloquecer, porque voy a hacer totalmente lo contrario de lo que Él dijo, totalmente lo contrario de lo que Él estaba pensando. Oye, yo voy a enloquecer tu agorero, porque es mi palabra la que gobierna tu vida, es mi palabra la que gobierna tu futuro, es mi palabra la que establece tu futuro. Gracias, Señor. Que hablen los agoreros, porque Dios los va a enloquecer. Póngase de pie, por favor. Oh, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer esta noche? ¿Agorear o profetizar? Ay, Dios, es que ya no me ama más. Dios siente que no voy a tener donde vivir mañana. Si Dios me dice para no escuchar los agoreros, es porque esto es algo que Él no hace. Dios jamás me va a pedir para hacer algo que Él no lo viva primeramente. Esa noche usted va a profetizar. Usted va a decir lo que dice Dios. Y mientras estemos hablando la palabra esa noche, un ruido de Dios se va a mover allá sobre aquella área o situación de su vida. A lo mejor usted no entendió por qué usted vino aquí hoy, pero Dios sabía por qué te estaba trayendo aquí hoy, para responderte la pregunta. Dios sabía por qué te estaba trayendo aquí hoy, porque alguien que tiene mucho conocimiento y mucha experiencia dijo que usted nunca va a tener un negocio.
Él dijo: usted nunca va a ser un empresario, nunca. Usted nunca va a lograr tener nada. Gracias por él, porque ahora mi Dios se comprometió a enloquecerlo. ¿Me sigue o no? A lo mejor su hijo o su cónyuge fue el agorero que dijo: yo nunca voy a cambiar. Oh, gracias. Mi Dios te escuchó ahora. Y Él te va a mostrar, agorero, que aún sobre tu propia vida la última palabra la tiene Él. Profetiza conmigo esta noche. Puede que alguien nos esté escuchando ahora por internet, o puede que lo esté escuchando este mensaje después de 6 meses, después de 3 años. La palabra de Dios es viva y es eficaz donde nos estén escuchando en este momento. Dios está listo para levantar. Él solo necesita una boca aquí esta noche que decida profetizar. Y la gente va a decir: oye, tú perdiste el juicio. Ya no puedo creer que tú estés hablando esto. Oh, sí, yo lo estoy hablando. Oh, sí, yo lo estoy diciendo. Usted es un hijo de Dios. Usted es una bendición. Oye, comenzó el ruido de Dios esta noche. Cierra sus ojos ahora. Padre, en el nombre del Señor Jesús, Señor, hemos estado, Dios, rodeado de agoreros y gente, Dios, que ha estado tratando de decir que esta enfermedad iba a evolucionar. Gente, Dios, que ha estado pronosticando, Dios, Señor, a lo mejor no por maldad, simplemente porque ellos seguían, Dios, por aquello que está delante de sus ojos nada más. Y ellos creen, Dios, que lo único que hay son las cosas naturales. Pero ahora, Señor, estamos clamando, Señor, y donde hay un clamor hay una respuesta, porque está escrito: clama a mí y yo te voy a responder. Y yo levanto un clamor aquí ahora, y levanto un clamor a Dios, no motivado porque hay una necesidad, sino porque tu palabra establece que todo decreto que era contra nosotros fue anulado, todo decreto que era contra nosotros fue destruido. Por eso yo levanto un clamor, porque esto que hoy es en contra de este hombre, es en contra de esta mujer, no tiene legitimidad sobre la vida de ellos, no tiene legalidad sobre la vida de ellos. Por eso yo tomo la autoridad de Dios en el nombre del Señor Jesús para hablarte ahora tumor, para hablarte ahora diabetes, para hablarte ahora cáncer. Tomo autoridad en el nombre del Señor Jesús para decirte ahora: espíritu de enfermedad, comience a salir de la vida de esta persona ahora, porque está escrito que ella fue sanada, porque está escrito que por las pisaduras, las ligaduras de mi Señor, esta persona ya fue curada. Por eso en el nombre del Señor Jesús, sal de ahí ahora, sal de ahí ahora en el nombre de Jesús. Este problema en las articulaciones, Dios, esta parálisis parcial, Dios, este problema, Señor, que afectó la visión, que afectó la audición de esta persona, yo estoy ordenando: salga de ahí ahora en el nombre del Señor Jesús. No tienes autoridad sobre esta persona. Este es el pueblo de Dios, este es el remanente fiel. En el nombre del Señor Jesús, Dios, todo, Señor, que no fue plantado por el Señor, tiene que salir ahora, Dios. Todo lo que trata de invalidar tu palabra, todo lo que trata de anular tu palabra, tiene que salir de ahí ahora. Yo estoy ordenando en el nombre del Señor Jesús: sal de ahí dolencia, sal de ahí enfermedad, salga de ahí ahora. Dios, aquella dolencia, Dios, aquellos dolores que ni los médicos, Dios, han logrado diagnosticar. Dios, esta persona, Señor, que tiene una aflicción en su alma, es una pesadez en el alma, es una depresión, es una angustia, es un dolor en el alma. Dios, esta persona que se siente afligida, inquieta, Dios, como si algo malo fuera a pasar, como si algo malo fuera a suceder. Estremece ahí ahora, espíritu inmundo, estremece ahí ahora, espíritu maligno. Vamos, no te puedes esconder aquí, no. Atención los obreros ahora, yo quiero los obreros en medio de la iglesia. En los costados usted no puede ver nada, no mira la pared ni el techo. Yo quiero ustedes mirando el pueblo ahora. Obrero ahora con los ojos abiertos. Vamos, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús,
Este demonio que no quería que esta persona llegara aquí hoy, que quedó allá en la puerta de la iglesia, este demonio, Dios, que ha estado tratando, Señor, de destruir por completo la integridad emocional de esta persona, salga de ahí ahora, estremece ahí ahora. Vamos, demonios, en el nombre del Señor Jesús. Vamos, puede caer por tierra ahí ahora. Vamos, puede estremecer ahí ahora. Puede salir de ahí ahora. No te vas a esconder más, no, se acabó, salga de ahí ahora. Estremece ahí ahora. Cae por tierra ahí ahora. Atención, obreros, atención. Cae por tierra ahí ahora. Cae por tierra ahí ahora. Ora fuerte, segura, obreros, segura. Eso, ora con la autoridad de Dios. Este mal no se va a esconder más, no. Puede salir de ahí ahora. En el nombre del Señor Jesús. Vamos, todo trabajo hecho, toda cosa que ha sido mandada, todo pacto que ha sido hecho, todo trabajo de hechicería, macumbería, brujería, salga ahora. Vamos, sal de ahí ahora. Puede estremecer ahora, demonio. No es después, no es ahora. En el nombre de Jesús. Segura, eso. Vamos orando. Vamos tomando autoridad de Dios en el nombre del Señor Jesús. Este lazo se acabó ahora. Demonio, tú fuiste despojado, perdiste posesión y no fuiste despojado esta noche, fuiste despojado en la cruz. Por eso estremece ahí ahora. Salga de ahí ahora, no te puedes resistir. Fuego de Dios, poder de Dios, fluye de la cabeza a los pies ahora. Este mal tiene que salir ahora, tiene que largarse ahora. Vamos, en la autoridad de Cristo Jesús. Sal de ahí, inmundo. Sal de ahí, maligno. Sal de esta familia. Sal de ahí, espíritu de alcoholismo, espíritu de drogadicción, este espíritu de esta adicción inmunda, maligna. Puede salir de ahí ahora. Drogadicción, alcoholismo, tabagismo, esta adicción al juego, sal de esta casa, sal de esta familia. Este lazo se rompe hoy, este lazo se rompe ahora. Este lazo de la incredulidad se rompe ahora. Este lazo de la incredulidad es deshecho ahora, es destruido ahora en el nombre de Jesús. Hay demonios escondidos ahí, van a estremecer ahora, demonios. Van a estremecer ahora. No puede quedar escondido, no te puedes aguantar, no te puedes aguantar, no. Manifiéstate ahí ahora. Vamos, estremece. Sal fuera ahí ahora. Puede caer por tierra ahí ahora. Vamos, no te escondas más, no te ocultes más. Sal de ahí ahora. Salga de ahí ahora. En el nombre de... Segura. Eso. No va a esconderse, no. Yo estoy diciendo que esto se acabó y se acabó hoy. Dios, aumenta tu fuego aquí esta noche, Dios, hay un demonio que está tratando de mantenerse oculto a nuestros ojos. Está escrito que no hay nada oculto que no sea manifestado, que no sea mostrado. Lo que está escondido es mostrado ahí ahora. Lo que está escondido es mostrado ahí ahora. Se muestra ahí ahora. Salga de las finanzas, de la economía. Salga del hogar, salga de la casa, salga de la familia. Sal de esta relación en la autoridad del nombre del Señor Jesús. Yo deshago toda brujería, hechicería, macumbería. Yo deshago toda santería, todo daño, todo lo que ha estado influyendo sobre la vida de esta persona está deshecho ahora. Está roto, está cancelado. Queda destruido ahora. Dios, hasta aquí llegó, Señor. Pero hoy esta palabra se cumple a la vista de cada uno de ellos. En el nombre del Señor Jesús. Yo mando, ordeno, exijo toda opresión, depresión, angustia, tristeza, vacío, todo mal, toda pesadez, toda pesadilla, todo malestar, todo dolor, toda enfermedad, todo imposible, todo lazo, toda atadura queda destruido en el nombre del Señor Jesús. Y yo ordeno
mal. Salga ahora. Salga ahora. Salga ahora. Salga ahora. Y salga. En el nombre del Señor Jesús, yo comienzo a profetizar sobre su vida ahora. Por las heridas de Él usted fue sanado. Por las heridas de Jesús usted fue curado. Usted fue hecho libre. Usted es libre. No hay condenación alguna para aquellos que están en Cristo Jesús. Todo lo que lo conectaba a un sufrimiento quedó como parte de tu pasado, y en tu vida todas las cosas son hechas nuevas. En el nombre del Señor Jesús yo tomo posesión, hecho mano de su sanidad, de su liberación, de la transformación de su vida ahora, en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús yo lo determino, yo lo decreto, lo establezco sobre su vida ahora. Hay poder en este nombre, Señor. Hay poder en este nombre. Cántalo bien fuerte. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Oh, no, hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Oh, 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 se levanta un ejército. Se levanta un ejército para cadenas, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oh, oigo cadenas caer. Se cayeron todas, todas. Oigo cadenas caer. Cristo te hizo libre. Usted es libre. San Juan 8:32. San Juan 8:36. Gálatas capítulo 5 versículo 1. Usted es libre. Efésios 1:3. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. Isaías capítulo 54 versículo 3 y 4. Colossenses capítulo 2 versículo 10, 11, 12, 13, 14. Usted es libre, usted es bendecido. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas, oigo cadenas caer. Levante sus manos hacia el cielo y diga conmigo: yo recibo todas las bendiciones que me fueron preparadas. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios.
Amém. Tome su asiento, por favor. Agarra la mano de la persona que está a su costado e ser profeta sobre a vida dele. E diga assim a esta persona: crea em el Senhor, crea em su palabra, e em ninguno de tus planes, de tus proyectos e tus propósitos serás avergonzado. Esto no lo dijo esta persona, esto lo dijo Dios. Romanos 10:11, por la boca de ellos, pero es palabra de Dios, viva y eficaz sobre ti. Que Dios bendiga a nuestra querida audiencia. Comparte este mensaje que va a ser de bendición para otras personas. Usted escuchó el mensaje ministrado por el Reverendo Mesías. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com/IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami. Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. 8546 Southwest y la 40 Street. Un lugar de conexiones divinas.